El Eterno te bendiga mucho. Quiero hablarte sobre el arrepentimiento y la santificación. Este es un tema muy importante a la hora de nosotros acercarnos en oración a Elohim, porque tenemos que llevar una vida completa todo el tiempo de arrepentimiento y de santificación. O sea, y la santificación tiene que ver con la purificación. Yo estoy estudiando el libro de Levíticos y me he dado cuenta de que siempre que había un pecado, había algo, se traía una ofrenda, un holocausto quemado para el pecado y uno de purificación. Y también pues habían las ofrendas de reconciliación, que es la paz, la gratitud y también elevación, o sea, para cercanía con el Padre. Y todo el punto es cómo acercarnos a Él correctamente y que Él nos llama a ser santos porque Él es santo y que sin esa santidad nadie le verá. Entonces esto es muy importante. Yo me fui a buscar qué era santidad. En Google lo fui a buscar. Si usted va y lo busca, se va a encontrar una serie de cosas locas. Desde que tú te haces santo porque la Iglesia Católica, o sea, una cosa increíble, el concepto cristiano que se tiene también de la santificación. Entonces, sin santidad nadie le verá, pero si no entendemos bien lo que es la santificación, ¿cómo podremos santificarnos? Y yo pensaba en esto, ¿cómo es posible que yo tenga que tratar de convencer a un cristiano de que la ley es santa? Y que por medio de ella es que logramos esa conversión, esa santidad. En el Salmo 19, vamos a leer del verso 7 al 10, dice, la ley de Yahweh, o sea, la palabra, la ley, es perfecta, o sea, perfecta, que convierte el alma. Entonces, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos, ¿verdad? Tú reconoces tu culpa, tu pecado y lo confiesas. ¿Y qué pasa luego que tú confiesas tu pecado? ¿Te quedas ahí? No, tú empiezas a caminar, ¿verdad? En dirección a Elohim, una vida de santidad. O sea, vas caminando y lavándote y limpiándote con la palabra en la obediencia a su ley, a su palabra, toda. Entonces aquí dice, el testimonio de Elohim es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, o sea, un camino de rectitud. O sea, es un caminar, la santidad es un caminar en la palabra, en la verdad. Y por medio de ella te santificas y te purificas. Entonces, dice que hace sabio, entendido, conocimiento, sabiduría al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, ¿verdad? Que alegran el corazón. El precepto de Elohim es puro. O sea, está hablando de mandamiento, ley, testimonio, precepto. Es puro, algo puro, limpio. Algo que es puro, purifica. Entonces, alumbra los ojos, es luz a tus ojos para tu caminar. El temor de Yahweh es limpio. Fíjense, pureza, limpieza, rectitud, sabiduría, conversión. Dice que permanece para siempre. Los juicios de Elohim son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Todo esto es dulce y valioso y deseable. Y le voy a agregar el verso 11. Tu siervo, tu sierva, tú que me escuchas, es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, hay premio, recompensa. Él va a dar, Yeshua viene con su galardón y dará a cada cual según las obras. Él te da dones y según lo que tú hayas vivido, hayas hecho, caminado, Él te va a recompensar. Entonces,
Aquí estamos mirando que hay que hacer algo, hay que guardar su palabra. Entonces luego, como no encontré la definición de la santidad en lo que es el griego, en lo que es pues en internet, me fui al hebreo. Y santidad es alguien dedicado, consagrado, apartado, para servir, para vivir para Él, para su propósito y su voluntad. Por eso los levitas eran apartados y consagrados para servir en el templo, en la presencia, y eran los que hacían los sacrificios y atendían las necesidades del pueblo. Entonces, mire la diferencia, porque Él dice que nos hace un reino de sacerdotes para la gloria del Padre. Entonces, si tú eres llamado a ser consagrado, dedicado, apartado, tienes que vivir según los mandamientos de Él, según su palabra, guardarlos. ¿Para qué? Para que vayas caminando en esa vida de santificación, de purificación. Yeshua es el sacrificio. Entonces, Yeshua en nosotros entramos en el lugar santísimo y Él es la ofrenda. Entonces, cuando entramos en su presencia, pedimos perdón, Padre, hice esto, hablé mal, grité, lo que sea, examíname, dime si hay algún pecado de orgullo, soberbia, todos esos pecados que tenemos. Entonces lo traemos delante de Él y le pedimos que nos purifique y nos limpie en ese momento para que podamos entrar en la presencia. Y entonces cuando Él nos habla y nos da palabra, seamos obedientes y estemos atentos a lo que Él nos hable y nos diga. Y cuando vamos a la Escritura, Él siempre habla. Somos nosotros que cerramos nuestros oídos, pero Él siempre nos está hablando por medio de su palabra, en oración. Entonces, yo estaba examinando lo que es arrepentimiento y convertirse. Recuerden, me convierto por la palabra, pero ¿cómo? Cuando tú caminas hacia Él. Porque convertirse es regresar y hay una acción de caminar. Y aquí podemos ver que el Salmo 119 habla de la excelencia de la ley de la Torah. En el verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Hace una pregunta. ¿Con qué limpiar? Limpiar es purificar, santificar, limpiar. Dice, con guardar tu palabra. Ya, sencillo. Guardar, recuerden la palabra, guardar, en guardarlos hay grande galardón. Guardar tu palabra es hacerla es tener una vida dedicada, consagrada, a servicio, ser siervos de Elohim. Entonces, por ejemplo, yo me arrepiento, confieso mi culpa, ¿verdad? Reconozco mi error. Yeshua es el holocausto, es la ofrenda quemada. Entonces, Yeshua es el mismo, su palabra, Él, que es la palabra viviente, que lava mis vestidos como Moisés lavó los vestidos a los hijos de Israel. Aquí estaba simbolizando la obra de Yeshua como aquel que nos limpia a través de la palabra. Pero evidentemente es en obediencia, porque Yeshua es su sangre. Recuerden que lava, que limpia. ¿Y qué era lo que hacía la sangre? Preparaba a los levitas para entrar en el santuario, los santificaba. Entonces, la sangre es el pacto. El pacto es la palabra viva, sellada en el espíritu, en nuestros corazones, en nuestra mente, para hacer su voluntad. Sangre es vida. El pan triturado es Yeshua, es el maná, Él es la palabra. Entonces, pan y vino, ¿verdad?, del nuevo pacto, es la Torah, pan es Torah, la palabra, y el vino significa, ahí simboliza lo que es la sangre, la vida, la palabra viviente, el Espíritu Santo, que le da vida a la palabra. Una lámpara con aceite, ¿verdad?, para que alumbre, para que dé luz. Entonces vamos a leer Éxodo 19, en el verso 10 y 11, y aquí él habla de un llamado sacerdotal a los hijos de Israel. Le dice que ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Verso 6, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y sabemos que este cumplimiento se hace a través de Yeshua. Y en el verso 10 dice, Elohim dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, 2 días, y laven sus vestidos, limpien, laven los vestidos, como
se lava el vestido, las obras justas de los santos, y lo vemos en el libro de Revelaciones. Estén preparados, estar listos, preparados para el día tercero, porque al tercer día Elohim descenderá a ojos de todo el pueblo. Entonces, aquí está simbolizando lo que Él va a hacer en un futuro, cuando todo ojo le verá, cuando Él venga, al tercer día que estemos listos, ¿verdad? Tenemos que santificarnos y lavar nuestros vestidos para estar preparados, con nuestras lámparas preparadas, llenos, lámpara encendida, alumbrando. Entonces, estas ofrendas en Levítico, si las miramos una tras otra, siempre era que si pecaba, pues la ofrenda por el pecado y la purificación. Y la purificación yo la pudiera pues llevar a lo que es también la reconciliación, porque esa ofrenda de reconciliación, que era la ofrenda de paz, que es de Shalom, pues es hacer reconciliación con el Padre. A través de Yeshua, Él nos ha hecho esa paz, esa reconciliación. Entonces, la otra de gratitud, vivir una vida de agradecimiento, ser agradecidos en todo, lo cual abre puerta a los milagros. Y cada día es milagros que pasan en nuestras vidas. Y la otra es la de elevación, esa cercanía, donde tú pues madrugas, le buscas porque te quieres acercar y quieres recibir más de Él. Al que toca y al que busca, Él le abre y le da. Entonces, eso logramos cuando caminamos una vida de santificación, cuando vamos caminando, obedeciendo a su palabra. En Daniel capítulo 12, verso 10, mire lo que dice. Y está hablando del fin de los tiempos. Comienza hablando de que viene tiempo de tribulación, cual nunca lo ha habido ni lo habrá. Su pueblo será librado. Pero dice, y habla de la resurrección y todo. Pero en el verso 10 dice así: en este tiempo, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. O sea, limpios, emblanquecidos, ropas blancas, y purificados, santificados. Y tiene que ver con la obediencia a su palabra, esa limpieza, esa dedicación y consagración, consagrado a Elohim, como la corona del sumo sacerdote, consagración, dedicados a Él. Y dice, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahí viene entonces la sabiduría, el entendimiento, ¿verdad? En Apocalipsis 22:11 habla exactamente, es lo mismo. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, y aquí lo de inmundicia tiene que ver todo con el libro de Levíticos, sea inmundo todavía. El que es justo, practique. La palabra practicar es algo continuo. Guarde, siga caminando hacia allá, siga practicando la justicia. La ley, la palabra es justicia. Todo su ley es justa. Él es un Elohim justo. Entonces tú practica la palabra, la verdad, practica la justicia. Como dice el libro de Miqueas, ¿qué es lo que Elohim quiere de ti? Que te humilles ante Él, que ames la misericordia y que practiques la justicia, que vivas la justicia, que ese sea tu estilo de vida. Cuando tú vives la justicia, ahí viene esa limpieza, esa pureza, entonces ese lavamiento de esas vestiduras. Y luego dice, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces tienes que vivir santificándote día a día. Si pecamos, nos arrepentimos, no practicamos el pecado, pero pecamos hasta por ignorancia, confesar. ¿Cuántas personas hoy en día viven una vida de tanto orgullo y ni siquiera se dan cuenta, no reconocen? Entonces, es estar en la presencia de Él y decirle, corrígeme aunque me duela. E ir cambiando, tener una actitud, un corazón de desear cambiar, ir caminando hacia Él en obediencia a lo que su palabra dice. En Juan 17, en el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál palabra?
La palabra de Elohim. Recuerden, Yeshua le estaba orando al Padre aquí. La palabra tuya. ¿Verdad? ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con tu palabra. ¿De qué palabra? La ley, la Torah está hablando. La que convierte el alma, la ley, sus mandamientos, sus preceptos, todos sus juicios. Entonces, verso 14 de Juan 17 dice, yo, habla Yeshua, les he dado tu palabra. O sea, Yeshua no vino a traer algo nuevo. Él es la misma palabra en vida viviente y nos la pone a nosotros, en nuestra mente y nuestro corazón, para que nosotros caminemos en su palabra y limpiemos y nos purifiquemos en ese caminar. Pero imagínense cómo alguien se va a santificar si desecha la palabra. No hay forma. Entonces, yo les he dado tu palabra. ¿Y qué pasó? El mundo los aborreció. Cuando nosotros despertamos y entendimos que teníamos que volver a la Torá, a las sendas antiguas, ¿qué pasó? Nos aborrecieron todos. ¿Está mirando? El mundo los aborreció cuando yo le di tu palabra, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y recuerden que cuando Yeshua vino, los religiosos le persiguieron. Y pudiéramos decir, pero los religiosos tenían la Torá. Vivían una vida religiosa. Aquí estamos hablando la palabra revelada, viva en ti. Cuando tú la entiendes en el espíritu, vida, pan y vino, que es el maná vivo, la Torá viviente, Yeshua en ti, y tú vas por ese camino de santidad, el mundo te va a aborrecer, tú vas a ir contrario a ellos, contando a todos los que viven vida religiosa. Y dice Yeshua, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No somos, estamos aquí temporalmente. Somos peregrinos y extranjeros. Y por eso cada día nos sentimos que menos queremos estar en este mundo. Anhelamos su reino. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad. Ven a don Yeshua. Ese es nuestro deseo. 2 Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos. Está llamando una purificación de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Entonces, cuando yo leí este verso, lo conecté rápidamente con el libro de Levíticos, porque ahí nos habla de la purificación, de la contaminación y de la inmundicia. Y mire lo que dice. Lo que contamina, o sea, purifíquese de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar, finalizar, completo, en el temor de Elohim, en el temor de Elohim. ¿Y cuál es el temor? El principio de la sabiduría es el temor de Elohim. Deuteronomio 4, los mandamientos, esos son tu temor para hacerte diferente de todas las naciones del mundo. Ahí lo dice, que obedezcan sus mandamientos, que ese es su temor, su inteligencia y su sabiduría. La palabra está clara. Pero el enemigo no quiere tener al pueblo a oscuras. Entonces, no se contaminen, purifíquense, completen en el temor, llevar su salvación con temor y temblor, caminar hacia allá, ¿verdad? En su ley, en su Torah, en sus mandamientos, obedeciendo lo que Él, a través del Espíritu, te va enseñando, no ignorando, pero para saber lo que Él quiere con nosotros, tenemos que madrugar, tenemos que buscarle, tenemos que orar, tenemos que caminar y ser consagrados y separados para Él, porque ¿cómo lo vamos a saber? Entonces dice, la obra, mire lo que dice, para completar en el temor, mandamientos, ¿verdad? De Elohim, la obra de nuestra santificación. Es una obra, estamos caminando, es una carrera que hay que completar. Purifíquense, no se contaminen. En Éxodo 19, Él le habla al pueblo y le dice, si ustedes han oído a mis mandamientos, a mis palabras, entonces me serán mi tesoro, serán mi pueblo, pueblo separado, un pueblo consagrado y santo. Entonces, sin esa santidad, esa obra que tenemos que terminar,
Sin esa santidad, dice la Escritura, nadie le verá. Eso es importante. No pueden entrar en su tabernáculo, no pueden subir a él. O sea, en Levíticos yo veía que para poder entrar, para poder servir, ir al santuario, tenían que purificarse, tenían que hacer la ofrenda. Yeshua es nuestra ofrenda. Entonces, la purificación viene a través de la obediencia a el nuevo pacto, que el nuevo pacto que es la ley en la mente, en el corazón. Entonces, nosotros vamos en ese camino. Vemos que ahí en el libro de Levítico se ofrecían esas ofrendas por pecado y por purificación. Y como la sangre santificaba, y luego podían entrar después de limpiarse. Entonces se nos enseña a ser puros, a hacer la diferencia, entender la diferencia entre lo puro y lo inmundo, lo que es abominable, no contaminarnos ni de cuerpo ni de espíritu. Levítico 20:26 dice, sean ustedes santos. Entonces aquí hay un mandamiento, sean santos porque yo, Adonai, soy santo. Le estoy diciendo lo que tienen que hacer, cómo tienen que caminar. Le doy mi palabra. Y dice, y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. ¿Está mirando? Él te escogió y Él quiere que tú camines en ese camino de santidad, que tú te consagres y te separes para Él, que ya el sacrificio está hecho. Entonces, el sacrificio es el que actúa para que tú entres en el santuario y lleves esa vida de santidad, en obediencia, guardando su palabra, en la cual hay grande galardón. Romanos 6:22. Pero ahora que han sido liberados, libres, libertados del pecado, o sea, no son esclavos del pecado, ya no, y se han puesto al servicio de Elohim, o sea, se han hecho siervos de Elohim. Ahora usted es un siervo consagrado y separado para Él. Usted no practica el pecado, usted se liberó de esa esclavitud y dice, entonces tengan por cosecha, por fruto, la santificación que conduce a la vida eterna. Usted es liberado del pecado, ahora le va a servir, usted está consagrado y usted camina en esa vida de purificación. El que es puro, purifíquese más. El que es santo, santifíquese más. El que es justo, siga practicando la justicia. Entonces, la justicia es la palabra escrita en la mente y en el corazón. Yeshua viviendo en ti, Él guiándote en el camino. Y a medida que te va guiando, se va lavando tus vestiduras por medio de la palabra, que es el pacto, el nuevo pacto, que es a través de su sangre. Esta es la sangre del pacto que por ustedes es derramada, como se hacía anteriormente para entrar. Los sacerdotes se les rociaba esa sangre sobre los vestidos, entonces laven sus vestidos, limpien por medio de la obediencia. Cuando usted es consagrado para entrar en el santuario, a la presencia misma de Elohim, donde Él le va a hablar allí, tú le vas a hablar, Él te va a hablar, y ahí viene la intimidad. Esa intimidad, ese fuego que se va a mantener encendido, la pasión, el amor en ti, es lo que te va a llevar a esa perseverancia, el amor derramado en ti a través del Espíritu, la llenura del Espíritu, que tú la buscas en ese tiempo de intimidad con Elohim. Si no hay intimidad, no hay santidad, no existe, porque tú te purificas es para entrar en la presencia de Él. O sea, cuando tú vas en oración, tú le pides, reconociendo y entendiendo todo esto, perdóname, estoy aquí delante de ti. Ya Yeshua, que es el Cordero, está accionando sobre ti como ese sacrificio. Y luego ese sacrificio de la reconciliación, que es el shalom, la paz, la purificación, la elevación, para tú subir a la presencia, para tú conocerlo más, está actuando sobre ti cuando tú entras en ese lugar secreto con el Eterno. Espero que me hayan entendido, porque este tema es muy importante y yo lo acabo de entender a más profundidad ahora por estar estudiando el libro de Levíticos, para que vean, un libro que yo en verdad nunca había estudiado. Ahora lo estoy estudiando más a profundidad y estoy comprendiendo las escrituras más, porque si nosotros no entendemos y conocemos la Torá, no vamos a poder tampoco entender la palabra revelada por medio de Yeshua en lo que es el Nuevo Testamento.
Entonces es muy importante conocer la ley, los profetas, ¿verdad? Que es Yeshua, para tener esa palabra a más profundidad en nuestros corazones. Y lo que va a hacer es que cuando entendemos esto, vamos echando raíces y esto nos va pues fortaleciendo nuestra fe y nos va limpiando y nos da gozo y nos da felicidad cuando podemos comprender las Escrituras. Amén. El Abba te bendiga.